Bienvenidos, buenas noches. Estamos hoy en dominguito 27 de 27 de julio. julio. Traemos un episodio muy interesante. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto es Nos tocó juntos. Presenta. Ahí voy. Es que me doy mucha gracia yo mismo que hago así como tortuguita hacia adelante el cuello. Qué horror. Sí. Bien. Hoy vamos a hablar sobre la tercera edad o la vejez, un lugar donde muchos estaremos, el cual es inevitable y pues por demás complejo, y donde probablemente pasemos de cuidador a ser cuidados. La pregunta que nos responderemos en este episodio será: ¿cuidamos voluntariamente o es más por la imposición social familiar? Sí. Así que no venimos a juzgar, no venimos ni a ser juzgados, pero venimos a exponer algo que muchas veces no se platica, que muchas veces pasa en muchas de las familias. Sí. Y cuesta trabajo también como asimilarlo y a veces no tienes con quién conversar esto. Entonces pónganse cómodos, tomen nota y pues arrancamos. ¿Tú qué sabías, qué tanto sabías como de este tema así de vejez, adultos mayores, antes de ponerte a averiguar para el estudiar? capítulo? No, o sea, en realidad pues lo que sé es lo que he visto. Es más como Tu contexto mi social, contexto personal. Es más, no tenía como ni idea de, es más, ni siquiera sabía yo que puede ser hasta un problema esto, ¿no? O sea, de que no sé qué tan conscientes seamos realmente de que pues en algún momento vamos a ser viejitos y nunca te pones a pensar en que vas a ser viejito, ¿no? O sea, bueno, Sí. yo era como de viejito, pues no. Ahora que ya voy creciendo y que ya tengo otra madurez, sí digo como de en algún momento yo voy a ser pues un viejito Yo lo sigo viendo lejano. Yo sigo viendo y cascarrabias. no importa. De aquí a los 60 falta bastante. Ajá, pero Pero, no falta bastante, faltan 30 años. o sea, pero yo lo digo así, digo, falta mucho. Ajá, ¿Tú te has imaginado quién nos va a cuidar de viejito? tú. Yo. Y O un yo, muchacho de 25 años. no, yo creo que me va a salir más rentable Sister Home. Yo te cambio de despensa, chula, y no te voy a pedir bailecito. Pues Te voy a pedir cuidado. Pero sí, o sea, es como una situación que tenemos que ponernos a pensar. ¿Estamos jóvenes? Sí, pero no siempre vamos a ser jóvenes. No. Entonces, tan solo hoy en día, ¿cuántos viejitos hay? Sí, por ejemplo, hoy y ya para ir cayendo, ¿no?, en el contexto más de la conversación, es como se estima mayores a 65 años. Yo intenté buscar y enmarcarlo como en 65 años, porque a partir de ahí es como probablemente sí, en la mayoría de las personas recesan las actividades laborales, Ujú. pues ya el agotamiento propio físico, Físico. es más probable que se empiecen a desarrollar ciertas enfermedades No, y las propias empresas de vejez. también. Las empresas ya no te quieren, ya te quieren retirar, etcétera. Entonces como que siento que a partir de esa edad es como que recesas más económicamente de forma activa. Sí. En muchos casos, entonces como que a partir de ahí lo busqué. Y se estima que la población mayor de 65 años a nivel global es de más de 800 millones, o sea, aproximadamente unos 800 millones de personas En el mundo. en el mundo, sí, a nivel global. En México, en particular, lo que encontré es que el estimado es de unos 10.9 millones de personas, o sea, un 8% de la población aproximadamente, para un total estimado que existen, que somos de mexicanos hoy en día, unos 131 millones de personas, más de 131 millones. Ahora, en el contexto LGBT que siempre le intentamos buscar en el episodio, del total global de esos 800 millones, aproximadamente unos 19 millones de personas son adultos mayores, o sea, Ujú. mayor a 65 años. Y en México, el 2.5%, o sea, del O 10.9 sea, de millones, los 800 millones de todo el mundo, ajá, ¿el 19% o 19 millones? no, 19 millones, 19 sí, millones son parte de la LGBT, comunidad. Ok. ajá. Se estima que son Ujú. LGBT
Y en México un 2,5% de esa población de adultos mayores totales, a personas mayores de 65 años, son también Se identifican LGBT. como... Que es muy difícil Sí. tener certeza de esos datos porque o sea, esas generaciones, las que hoy en día son como viejecitos, pues, o sea, que Ujú. son generaciones que no tuvieron las mismas oportunidades o la misma visibilidad que nosotros tenemos hoy en día y que crecieron o se hicieron viejos con ciertos estigmas Sí. todavía más arraigados, ¿no? Y muchas veces esas personas no logran identificarse o no se logra tener como un O si en dato. una encuesta ellos se identifiquen como personas LGBT, entonces lo Sí, hace difícil. Muchas veces las estimaciones vienen de la ONU, la OMS o agencias externas que muchas veces son entidades financieras que tienen como, más ajá, datos. como que buscan este tipo Ujú. de Así datos. que nosotros estamos tratando de dar lo que aparece y lo que la información que tenemos acceso, pero probablemente sea un poco más esa. Sí, sí existen ciertos sesgos, o sea, Sí, no está 100% no. fidedigno tal cual, Ujú. son estimaciones. Así es. Y entonces, pues, muchas de esas personas, o sea, nos asigna o se piensa que porque, o sea, como que esa parte de la disponibilidad, porque no estamos dentro de esa estructura que se ha Sí, o generado. sea, el cuidado hoy en día, Ujú. vaya, de los adultos, porque con 800 millones, evidentemente, hay que cuidarlo. Sí, sí, O sí. sea, o sea, no son la mayoría de la población, Ujú. porque la restante población, o sea, de menor edad, sigue siendo Más mayoría preponderante. que los adultos mayores, pero pues sí, el tema es como cuando llegas a adulto mayor, ¿quién te cuida? O sea, ¿quién los cuida? ¿Quién les da atenciones? ¿Qué hay o sea, el gobierno les da algo? ¿Cómo subsisten? O sea, yo creo que el registro, o sea, de hecho que tengo es el 70% de a nivel global de estas personas son cuidadas, son auxiliadas por el círculo familiar, o sea, Sí. por su círculo cercano familiar, sin remuneración, Sí, que en la es mayoría como de los una casos. parte que es, investigando yo me di cuenta que es como de, te haces viejo y entonces mm, o vas, no sé, vas como creciendo y entonces no tuviste hijos o ya tus hijos están grandes, ¿no? O sea, que ya Sí, son a lo mejor una edad ya que son autosuficientes, que no dependen de ti y tienes más disposición, pues como de tiempo, ¿no? Principalmente. Pero muchas veces esas personas pues dejan sus trabajos para poder asignarse como un rol de de cuidador. cuidador, pero ni siquiera es un rol que sea como, o que se le reconozca que sea un rol de cuidador, ¿no? Sino como que, eres el hijo, o eres la hermana, o eres tu sobrina, lo que sea, y entonces es como de, tú tienes que hacerlo Tienes que porque hacerlo. Ujú. pues tienes tiempo libre, no tienes hijos, tus actividades, pero muchas veces ni siquiera está remunerado eso, No, ¿no? ajá, en la mayoría de los casos no está remunerado. Socialmente es como un aprendizaje, ni siquiera de ahora, viene de muchas Sí, generaciones donde las hijas, sobre todo, o sea, las mujeres, ya sea casado o no, pero sobre todo hijas, van a ser la primera línea de cuidadores primarios. Hombres, por supuesto que entra LGBT y LGBT en el caso es porque muchas veces no tienes hijos. De hecho, hay un estudio que dice que tienes 2 veces la población LGBT más preponderancia a llegar a la vejez solo, ujú, sin pareja, y 3 veces más sin hijos, por cuestiones obvias, ¿no? sí, Entonces, como vas a estar solo también, entonces probablemente tienes más disponibilidad, pues, de tiempo. Entonces, socialmente hay como un aprendizaje, todo aquel en tus núcleos familiares, sobre todo, ¿no? Que no tienen o no van a llegar dentro de un eh, núcleo familiar tradicional, o sea, esposa con su hijos, esposo y con hijos, o, eh, ajá, pues sí, o sea, sí, nietos y así. básicamente, exactamente esa estructura familiar tradicional son los que terminan siendo los cuidadores Ujú. porque se les asume de que ellos van a tener una mejor disponibilidad de Sí, tiempo y no tienen nada más importante como que no se les destaca de ellos tienen una vida, sino es como, tienes disponibilidad de tiempo, tú te puedes sí. enfrentar a cuidar. ¿Y cuántas veces no has escuchado que dicen, ¿no? Pues tú te vas a hacer cargo de mí porque ellos ya Sí, tienen su vida hecha, ¿no? O sea, como a lo mejor los otros hermanos
que si tienen esposa, que tienen hijos, cosas así, ya los papás automáticamente se olvidan de que esos son también Sí. sus hijos y entonces ellos sí tienen vida, tú no, tú tienes que responsabilizarte de mí. Y no lo estamos haciendo como una queja, sino lo estamos haciendo como es lo que está sucediendo y así nos hemos estado nosotros construyendo. Esa es la estructura que nosotros tenemos. O sea, socialmente pasa, de hecho no es como de nuestros papás, eso de tu No. tatarabuelo, por allá viene así como de yo estoy bien porque bueno, yo tuve 15 hijos, entonces pues me van a cuidar. O cuántas veces no pasaba, que eran un chorro de hijos, y cuántas veces tú no has escuchado que dicen, pues la que se quede con la casa es la que se va a cuidar De con mi hecho, mamá, a ¿no? Y nosotros dices, nos pasa así, mi mamá, sí fue así como de con su hermana, ni siquiera metieron a los hijos varones, fueron como, entre porque son ellas dos. tres, entre tú y yo, la que se case primero, se va a ir a vivir a otra casa, y la que se quede con la casa, pues se va a ser responsable de mis papás. Los otros te ayudaremos como económicamente, te apoyaremos, si no se desentienden. Y además, evidente, mi abuela por suerte está funcional, vaya, está bien, no está en cama ni nada Pero el así. plan es ese. Pero el plan es ese. Y el plan fue ya entre las mujeres, o sea, Sí, no hubo como de entre todos vamos a definir estos roles, vamos a ver sí, que estas cosas, ¿no? Sino como que ya asumimos que las mujeres están preparadas y mentalizadas y tienen una formación para ser una cuidadora, sí, cuando claramente también, pues las mujeres tienen su propia vida, tienen sus propias aspiraciones, tienen sus propias, es más, ellas también van a ser en algún momento parte de la vejez, ¿no? Que muchas veces también ajá, cuando tú lo vienes a ver es como a mí me pasa con mi madre y con sus hermanas, mis tías, que ya no son mujeres jóvenes de 30 años, de veintitantos años, ya son mujeres de sí, 50, 60, o sea, que están cuidando a una persona de 80, 90, que es un desgaste muchísimo, muy, muy fuerte, físico, emocional, económico, donde recae en ellas, ¿no? Los varones no es que no estén aportando, pero aportan la parte económica, que es muy importante, no voy a minimizar esa parte, pero sí el desgaste sí, del el día a día emocional y el físico, es ¿no? de ellas. Y ellas también ya están en una etapa de que están entrando a esa etapa ya de la vejez, donde tú dices, es que un viejito joven está cuidando a un viejito viejito, ¿no? O Ajá, sea, y entonces es como de, yo me pongo a pensar y digo, y a mí me va a tocar cuidar a la viejita, joven, ¿no? O ujú, sea, pero también me va a pasar como que empiezo a ver y digo, pero cuando yo tenga que cuidar a la viejita viejita, que va a ser mi mamá, yo voy a ser la viejita joven, ajá. ¿no? Entonces, es como, ese es O sea, a ver, un ciclo sin fin. es un ciclo, claro. Ajá. Y no tiene, y ahora sí que no tiene fin. O sea, date cuenta que el 70% de la Pero, ¿quién nos va a población cuidar a nosotros lo si no cuida vamos a tener familiares. hijos? Eh, Ahí está el fin. Ahí va a haber un gran problema. Porque evidentemente cuando estás dentro de esta estructura de familia tradicional, el aprendizaje social y familiar es tú te vas a hacer cargo de nosotros. O sea, cuando tú tienes un hijo, le dices, bueno, en algún punto de la vida intrínsecamente, Ajá. implícitamente tú le enseñas y tú le dices que tú te vas a hacer cargo de mí, lo educas bajo ese precepto y Ujú. socialmente además lo ves así, porque es como no te vas a hacer cargo de tus padres, como no los vas a cuidar, si ellos fueron los que te dieron la vida. Por O sea, ejemplo, empiezan temas de de... agradecimiento Sí. y chalala. Yo tengo aquí un dato que habla, por decir, de la Universidad de Washington. Dice Ujú, que los adultos mayores LGBT ujú. tienen mayor tasa de vivir en hogares intergeneracionales o en arreglos no tradicionales. O sea, esto significa que es como tú y yo viejitos y entonces que he visto mucho como esa modalidad de nosotros somos viejitos, pero no que adoptes, pero que si alguien se va a hacer cargo de ti y entonces cuando nosotros nos vayamos para el más allá o no, Ajá. o nos vayamos con Lucifer, esa persona se queda con tus propiedades o con tu, ¿sabes? O sea, como que una remuneración de esas cosas. Y, o sea, de que también viven en intergeneracionales porque como que adoptan, pero como para seguir viviendo, ¿sabes? Como como si nosotros ahorita
nos fuéramos a vivir con otras personas mayores. Ah, ajá. ¿Sí me explico? O sea, como que es una tendencia que está como de, bueno, entre nosotros nos vamos a estar cuidando. Ajá, sí, 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 como la serie esta que sacaron ahora del Mad Boomer, que son 4 adultos Ajá, y exacto. ahora se mudan todos a vivir Se mudan juntos. todos juntos. Ajá. Eso es una tendencia que está muy fuerte, como el, pues somos nosotros mayores, tú estás en la edad media, o sea, como Si joven, estás adulto joven. 5 años menos viejo que yo y Ajá. más funcional. Y pues así nos vamos cuidando, ¿no? O sea, eso es algo que vi. Y también en México, en el INEGI, en las encuestas bueno, en el censo del Ajá. 2020, más de 1 millón de hombres mayores solteros viven con algún familiar directo. No necesariamente estamos hablando de la población LGBT, Sí. pero sí estamos hablando de que hombres mayores solteros viven con algún familiar directo. Puede ser un nieto, una sobrina, una hija, el papá, qué sé yo, pero están viviendo con, Sí, pues, con alguien más, ¿no? Ah, o sea, bueno, sí. Sí, sí. Por si yo tenía un amigo, ya falleció, que cuando su mamá siempre trabajó y así, pero cuando su mamá enfermó, Ujú. los hermanos fue así como o sea, eran 3 hermanos. Una de ellas era lesbiana también, él era gay y el hermano, pues con su pareja heterosexual, o sea, era hombre-mujer, pues, o sea, Ujú. heterosexual. Y automáticamente primero fue así como de, pues ustedes dos Va a cuidarlo. van a cuidarlo. Y de entre ellos dos fue primero Alex, porque Alex no tenía pareja, ella, Alejandra, porque era Alejandro y Alejandra. Alejandra sí tenía Pareja y pareja él no. y él no. Entonces fue como de, bueno, como tú no tienes pareja, tú te vas a hacer responsable de mi mamá y yo te voy a ayudar eventualmente porque yo sí tengo pareja, ¿no? Y entonces pasaba como un escalón de, bueno, yo no tengo pareja, soy quien se hace responsable. Tú tienes pareja, pero tienes menos tiempo. Y tú que tienes hijos, pareja y así, con que proveas está bien, ¿no? Y es como de, pues sí, o sea, es la parte cómo nos estamos estructurando así. O sea, sí, pero la otra parte del problema o una parte de este problema es que cuando tú empiezas en esos roles, tu amigo, por ejemplo, tu amigo comienza a dejar de trabajar, otros familiares tienen que empezar a aportar. O sea, porque tiene él que subsistir de alguna forma y tiene alguien Y que muchas cubrir veces, esos cuidados familiares de la familiar que él está cuidando y se está encargando. pero muchas veces se minimiza eso, No sé. porque es como de, lo tenemos que mantener, ¿no? O, ay, es que, pues cuida a mi mamá, él ya vive ahí, él ya esto, ¿qué otros gastos puede tener? Y tú dices, él pudiese Sí, estar generando ingresos por otro lado, ¿no? Ajá. Ingresos para él, para su vida, para sus propios proyectos de vida. Y entonces te está entregando su tiempo, su disposición, sus planes. También puede estar renunciando a esos planes, pues porque solamente era la persona que tenía disposición. Sí, porque, o sea, que al tú no percibir estos ingresos y dejar de ser productivo laboralmente, que por ejemplo los estudios revelan que las mujeres gradualmente cuando empiezan a hacerse cargo, en el caso de las mujeres, comienzan a Sí, disminuir las horas laborales, ¿no? Porque obvio, ya comienza a sí, sí, cargo un sí. familiar, entonces comienzan, creo que es entre 1 y 9 horas semanales de disminución de laboral, o sea, Laboral. más o menos, quítate, si trabajas de 8 a 5 trabajas de 8 A a dos. 4 Ajá. para que, y esa hora es acumulativa, ¿no? En correspondencia con los hombres que no pierden esto. Ujú. Que esto ocurre, vaya, en el balance de los hombres por lo Sí, general sí, es sí. porque no hay un maternity leave, nada de esto así de asociado a la Ujú. maternidad, ni entonces de por sí no carecen de esto. En los hombres tampoco se evidencia al cuidado No, de personas de la tercera edad. Y como no hay planes gubernamentales tampoco, que que tú digas, apoyen. cuando tú te vuelves cuidador y el cuidador tiene un papel dentro de la política social Ujú. reconocido, pues tú no dejas de percibir totalmente ingresos, dejas de, en el caso de México, dejas de cotizar al seguro, eso va a equivaler a que el día de mañana, de No más, tengas no tengas pensión. una pensión, una Ah, pues jubilación. espérate. Ahí tengo yo un dato. 6 de cada 10 mujeres mayores en México no tienen pensión contributiva. O sea, Sí, hablando no, de eso, no, ajá. no van a tener una pensión. Entonces, imagínate, si todavía, o sea, tú estás entregando tu
tiempo, tu tiempo, tu desgaste físico, desgaste emocional. físico, emocional, y todavía vas a llegar a viejo y no vas a tener ni siquiera una pensión o sea, un apoyo económico que tú digas, es que yo trabajé durante mucho tiempo en mi vida para tener esto. ¿Por qué? Pues porque te dedicaste a cuidar a otras personas, Sí, o sea, ¿no? ese sí es un papel, o sea, eso es un problema y sí se ve reflejado de hecho, en toda Latinoamérica. O sea, Sí. el tema de que no hay los gobiernos, no implementan políticas sociales que ayuden a los cuidadores. Y entonces te sucede que ahora sí que vas a pasar de ser cuidador a ser cuidado peor que el que estás cuidando, porque el que estabas cuidando probablemente, y en dependencia del caso, Y llegó con una pensión, llegó con una en propiedad, el mejor de los casos, llegó con una casa así es. y tú estás cuidándolo en su casa. Pero Y por decir, después te toca a ti al revés. aquí tengo yo un dato. Dice, en muchas culturas latinoamericanas, Ujú. las mujeres mayores representan una figura de sostén familiar hasta su muerte, incluso si ya están enfermas. O sea, muchas veces pasa que la persona que está al cuidado, que cuida a Ajá. alguien, o que cuidó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es que, por decir, tengo una amiga que su mamá cuidó durante mucho tiempo a su mamá, ¿no? Ahora o sea, sigue ella nunca dejó de trabajar, o sea, como que tenía esa doble chamba de seguir trabajando, llegar a su casa y trabajar, porque pues cuidar es otro trabajo, y entonces ahora ya está grande, sí logra tener como una pensión, pero no tiene quien la cuide, porque ella también como que quedó en esa parte de, yo no quiero que mis hijos pasen Pasen esto que yo pasé. esto que yo pasé, ¿no? Pero la señora también está enferma. O sea, y es como de esa lucha de no quiero, pero sí necesito, pero, o sea, es como, Sí, es complejo porque además súmale que en la región económica de Latinoamérica, los salarios, la calidad de vida, los niveles de pobreza son relativamente altos en comparación con otras partes del mundo. Entonces, de por sí nada alcanza para nada. y también tengo aquí un dato que dice, la masculinización del cuidado no ha llegado. Ah, sí. El cuidado sigue en manos de mujeres y es invisible para el sistema. El otro día yo escuchaba a alguien que decía, es que no sé cómo voy a cuidar a mi mamá, pues porque yo soy hombre y ella es mujer y cómo la voy a ver desnuda o cómo la voy a... Y son cosas que tú dices, o sea, sabes, como que sí son cosas que se deberían de hablar y que se debería de visibilizar, pues que somos seres humanos, es tu mamá, o sea, o es tu papá, cosas así, que yo creo que esa parte del morbo queda como No, totalmente fuera fuera de, de... ¿no? Pero hay gente que todavía usa eso hasta como un tipo pretexto para no responsabilizarse o para no Yo lo vería como encarar. un pretexto. O sea, tienes que tener la madurez suficiente. O sea, no es como vas por ahí, ay, es mi mamá. Ay, no, ay, mamá. No, no, te vi así. Uy, no, Ajá, evidentemente no, no pues sucede. no. No, o sea, Pero hay gente que ese es el pretexto que está usando hoy en día para no enfrentar una situación y responsabilizar o darle más peso a su, pues yo no lo puedo hacer porque yo no soy hombre y mi papá cómo yo lo voy a ver, o yo no soy mujer y cómo voy a ver a mi mamá, o sea, ¿sabes? O sea, pero como viene esa mucho también parte. del núcleo familiar de la educación, Sí, porque pues imagínate, te educan así donde tu mamá de entrada ya le está diciendo cuando tienes, no sé, hermanas o cosas así. Pues no, pues ellas, porque ellas son mujeres, se ocupan de la casa, ya saben de esto, asumen que son enfermeras además. sí, pero sí, Entonces, yo pues tenemos una prima que es también de la comunidad que un día le dijo a su mamá, es que yo te voy a terminar cuidando a ti y tú no te has puesto a pensar en eso, ¿no? Y fue como un silencio incómodo porque fue como de, es una verdad, sí, pero nadie está dispuesto a hacer frente a esa realidad, ¿no? Pero sí fue como que yo me vi en ese espejo reflejado de que dije, sí, es un comentario que perfectamente yo también lo he pensado, pero no he tenido el valor de decirlo en voz alta, ¿no? ajá. Entonces, pues sí son situaciones que a veces uno dice, por qué, o sea, se puede vivir de otra forma, hay otras formas de vida, ¿cómo vamos a llegar tú y yo a ese punto? ¿No? Como a veces si yo entro en crisis y digo,
es que vamos a ser viejitos, o sea, en algún momento, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? Investigando, pues llegamos a la conclusión que en otros países, pues hay otras Hay otro tipo de... alternativas, otro tipo de forma de vida. ¿Quieres empezar? Sí, o sea, básicamente la comparación es Sí. abismal porque las comparaciones vienen de Latinoamérica a Alemania, países como Alemania, Austria, Australia, Países Noruega. Bajos, Noruega, entonces que son países primer mundo, de hecho Estados Unidos ni siquiera se incluye en ellos, Sabemos que Estados Unidos no es primer mundo, entonces... pero para que le quede duda, no, no están incluidos, entonces en países como No, Alemania, mejor, por Estados Unidos ejemplo, tiene un problema de que por no, eso de hecho, vienen a lugares como San Miguel de Allende o a países como la de Latinoamérica a vivir. a vivir, porque se encarece mucho el ser viejo en En Estados Estados Unidos. Unidos, sí, sus pensiones allá no les No les alcanza para alcanza. nada, Exacto. pero aquí sí es Entonces, un pues buen sí dinero, tienen un problema y grande. muy grande. A diferencia de países como los que acabamos de mencionar, donde Sí, o como lo sea, resuelven. en Alemania, por ejemplo, desde el 1995 ellos tienen implementado un tipo de seguro que es para el cuidado, o sea, el de adultos mayores, que es obligatorio, de carácter obligatorio, y tienen este seguro que está con una cobertura amplia. O sea, esto te va a ayudar a ti para el tema de los cuidadores y ese tipo de cosas. Pero, o sea, a mí como cuidador o a mí como que No, como yo ya adulto, soy para viejito. que no te vuelvas dependiente. Ah, ok, y el apoyo es para mí El, directamente. el apoyo es para ti directamente. Es como un seguro, como aquí dar aportaciones al IMSS, haz de idea que una parte del dinero que va al IMSS fuera para eso. Entonces, cuando tú llegas a esa edad y necesitas un Para poder cuidador, se pagarle a paga. alguien que me Sí, cuide. se puede pagar un servicio especializado o así. Además de que tienen redes de centros geriátricos, o sea, de casitas de abuelo, Ujú. para matizar el problema, donde no se quedan solos. Aún así, esto no se resuelve completamente. No, Siguen a cargo de los familiares. Y creo que además en los cuidadores, ellos tienen otro tipo de concesiones laborales que incluso van desde licencias laborales paga por hasta 6 meses en dependencia de no sé, mi mamá le dio cáncer y yo estaba trabajando y el cáncer es terminal, tienes 6 meses de trabajo pago. Vete no. a cuidar a tu familiar, estar con tu familiar. Tienes ese derecho laboral. Y creo que está también reconocido la figura del cuidador. Entonces sí hay unos programas sociales como que insertan a estas personas para los temas de seguridad social, seguros médicos, etcétera, de que sí los cubran. Ujú. Yo, por ejemplo, aquí encontré que México solamente invierte solo el 0.5 de su PIB Ujú. en cuidados de largo plazo, en comparación con países como Noruega, que invierten más del 3% y Alemania el 2.2%. Entonces, pues sí te habla de que ellos están un poco más Sí, ellos lo ven enfocados mucho más, como una más, necesidad ajá. que sí hay que estar atento y estar cubriendo y tratando de innovar en qué forma. Sí, ellos lo ven como el ciclo. Las personas Ujú. van a envejecer y cuando envejecen, ¿qué van a ¿Qué hacer? va a Sí, pasar ya, con ya llega ellos? un término donde no van a ser productivos Mm. laboralmente, entonces pues sí, por lógica, ¿qué vamos a hacer? Porque cae sobre los decisores de política, ¿qué pasa con todo este segmento poblacional? Así ¿Cómo es. se sostienen? ¿Cómo llegan? ¿Cómo? Pero obvio, a ver, si tú te pasas tu vida entera, como mismo aquí, cuando estás laboralmente, de forma, ¿cómo se diría aquí? Como legal, no, es ¿De qué? como que estás dado de alta en los seguros, así te la pasas la vida entera aportando, Ajá. si no fuera por las leyes raras que hay aquí luego, que te quedas sin pensión básicamente, pero ellos allá sí, ellos se pasan, les quitan, les retienen mucho en impuestos, pero también entre la obligación empresarial de cubrir ciertas, o sea, dar ciertas contribuciones a distintos tipos de seguro que tienen estas personas, pues ya ellos llegan a la vejez de una forma muy diferente, o sea, si Sí, o sea, sí llegan están con una pensados calidad de vida muy distinta, desde, claro, o sea, sí está, el sistema sí está los tiene incluyendo y los contemplado. tiene Ujú, contemplados como en algún momento tú vas a ser viejo y ya no vas a poder ser productivo, ¿no? Como ujú, tal. O sea, viéndolo como desde la parte cruda, como de ya no vas a trabajar, no te van a dar trabajo, las empresas ya no te van a querer. Aunque a lo mejor tú puedas trabajar y ser sí. productivo, tú ya pasas a no serlo, ¿no? Ujú. Pero tú necesitas eh,
desde cuidados, medicamentos, centros especializados para ti, ¿no? Entonces sí lo tienen contemplado de raíz, por decirlo así. No esperan o no pasa como en América Latina, que es como de, no, aquí no existe eso. Sí existen los viejitos porque pues es parte del ciclo de la vida, pero no lo contempla la estructura que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra estructura? La familia, los hijos, el seguro. O sea, hay gente que tiene hijos para tener un seguro de vejez. A diferencia de en esos países donde pues no es así, Sí. ¿no? No quiere decir que allá la familia te deje en el abandono, pero no cae la responsabilidad al 100% y es como a lo mejor una responsabilidad un poco más compartida. Yo creo que ellos ven como sociedad se han preparado y ven como más normal de los que están más jóvenes tienen una vida, tienen que seguir laborando para seguir subsistiendo y hay lugares especializados donde también te pueden brindar muy buena atención, donde nosotros nos vamos a vincular, pero no de una forma como la conocemos aquí, que es 24/7 al cuidado del adulto, sino quizás allá es más de el fin de semana de visita, el Claro. 20 a la casa los fines de semana, cosas así. Pero ahí sí hay centros especializados, pero obvio, tú pagas desde que estás trabajando joven para tener ese servicio Sí, un día que seas viejo y existen todas las políticas sociales para que eso para llegar a suceda. ese Porque en objetivo. México no hay, o sea, no existe un seguro de cuidado, solo convive, o sea, tú te sustentas cuando llegas a esa edad entre las pensiones que recibes por la edad y las de salud. O sea, por eso básicamente subsistes. Ujú. Eh, en Colombia, por ejemplo, ni siquiera tampoco hay seguro de ningún tipo al respecto. Y solo es como redes de apoyos comunitarios que luego el gobierno lanza eh, convocatorias, ¿no? En Argentina es como tienen pensiones, salud pública, pero no hay coberturas de cuidado. Entonces, como medio complejo también el Y tema. fíjate, yo estaba aquí viendo que en Países Bajos, por ejemplo, el gobierno sí ofrece subsidios directos, ¿no? Existen también atención médica especializada para personas mayores LGBT, porque o sea, estaba leyendo que también pasa muchas veces de que los viejitos eh, llegan a lugares, ancianatos o, ¿cómo se llama? Casas de retiro, cosas así. Sí, Los que pueden y los que... sí, pueden acceder a eh, este beneficio. ajá, pero tienen que regresar al closet porque tampoco está preparado esto como para entender pues que esas personas eh, tienen, o sea, no es su compañero, no es su mejor amigo, es su esposo, es Sí, su, sufren discriminación así por la edad, por... ajá, y entonces se vuelve un tema de, sufres discriminación por la clase social, subes discriminación por la orientación, subes, o sea, sí, y pues, ahora hasta por la edad, ¿no? Y es como de, dentro de todo eso, llega un momento donde les genera, ¿cómo se dice? Eh, porque aquí dice, la soledad crónica incrementa un 30% del riesgo de muerte prematura, porque muchas veces tampoco quieren ir a esos centros precisamente porque no quieren ser los señalados, niveles de estrés, soledad, ajá, aislamiento. aislamiento y todo eso. Muchas veces estaba también leyendo que, pues en realidad en las personas LGBT, el compañero de vida es el que, o sea, es como de, haces una red de amigos, ¿no? Ajá. Los amigos, y si hay parejas o cosas así, pues la pareja es quien termina como cuidando, ¿no? Sí, yo te termino cuidando a ti o A tú a tu mí, el amigo, que primero vaya peor, cojeando, ajá. ya el otro se ocupa. Y posteriormente, si tú sigues sano, así, terminas cuidando a algún amigo, y es como entre la comunidad, es como entre amigos nos terminamos cuidando, ¿no? No está mal, pero también pasa muchas veces que las personas LGBT en su casa de De jóvenes, de infancia, infancia, no fueron bien aceptado. aceptados, ¿no? Y entonces también el hecho de que ellos tengan que volver a un lugar donde no fueron bien recibidos o bien acogidos o tuvieron como esa crisis, les genera nuevamente ese como dolor de decir,
tengo que volver a Sí, a la casa donde yo fui maltratado, o donde no me quisieron, o donde me señalaron, o donde no fui, y ahora tengo que cuidar a mis padres que tampoco me dieron el apoyo, y entonces crea Sí, hay como un conflicto emocional muy grande, debido y nadie cuando te está enfrentas a... atendiendo eso, nadie está poniéndose a pensar como en esas cosas, ¿no? Entonces, Yo veo que es un panorama difícil porque además súmale que a las generaciones de nosotros, o sea, yo tengo 30 años, tú tienes 37, 27. Soy más joven que tú, aunque te la veas vivienda se ha ido encareciendo. Entonces, a muy. diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos que llegaron por lo menos con un techo, nosotros probablemente muchos ni siquiera lleguemos con un techo. Y si le sumas que cesaste de laborar, de trabajar, Ujú. no lo que tienes es una pensión, que por ejemplo, hoy en día creo que la del bienestar, que es básico, son Como 7,000 pesos, 6,000 o una cosa así. pero de cuando tú trabajas, como cuánto puede estar según la ley, quién sabe, o sea, pero No, no tírale investigué eso. 15,000 pesos por ahí No, hombre, ha de porque ser eso muchísimo. ha de ser No, no, mucho, no, 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 ¿verdad? no, 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 Más no, no. cercana a la del bienestar ha de estar, Sí, no, más cercano como el salario mínimo. como un Eso nos salario falta mínimo. investigar. Pero Pero estoy seguro que más o menos, y por lo que he escuchado, ¿no? De personas, la verdad tampoco las pensiones son como las de tu papá, que se fue casi con todo su salario completo mm, de sus últimos tiempos, ¿no? Porque creo que ahora hay unas leyes ahí que no vas a tener. Entonces, si tienes que rentar, imagínate, no tienes hijos, vas a tener que rentar. No te va a alcanzar para los medicamentos y para las cosas, ¿cómo le vas a hacer? O sea, sí, sí es un panorama complejo y desfavorecedor, porque además tampoco no vivimos en Alemania, sí, donde la calidad de vida social es excelente. De hecho, nosotros lo vimos, ¿no? Países que tú sí. llegabas de Europa, donde ves que hay mejor calidad de vida, por lo general ves mucha persona adulto mayor Mm. corriendo tranquilamente en todo un parque y corren en chinga y van tiqui, tiqui, para acá y para allá en bicicleta a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. O sea, si es, tú Sí. dices, se nota que aquí hay muy buena calidad de vida. En Austria, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en el Palacio de los Habsburgo y una viejita como 90 Ay, años sí, 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 me sí. dio vuelta como 2 veces a mí. Yo, Sí. señor, apenas puedo yo llegar a la Punta Salomo y usted va por la tercera vuelta. Pero porque tienen una calidad de vida muy, pero social. O sea, no es mi calidad de No, vida, no, no. porque yo a lo mejor tengo muy buena en comparación con muchas otras personas aquí, Sí, sí, pero sí. es la calidad de vida En social, promedio, sí, ya. cómo se percibe socialmente. Sí, y entonces, pues es como, no tenemos todas las respuestas, trajimos el tema, un tema bastante incómodo, pero que muchas veces es necesario, pues, tocarlo y planearlo. Nosotros en pareja es como siempre hemos estado como pensando en esa, desde que nos conocimos, platicamos, contextualizamos al uno del otro, porque fue como de, bueno, mis padres, tus padres, eh, o sea, sí, sí lo tenemos como muy presente y sí hemos tratado y siempre estamos pensando en cómo mejorarnos y cómo tener un seguro nosotros Pero, por ejemplo, como... se asume de que tú vas a ser cuidador. Sí, por supuesto. O sea, es como. De hecho, el otro día tuve una pesadilla. O sea, no, 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 no. Yo me desperté de malas con una pesadilla horrenda, ¿no? O sea, porque fue como de. Yo soñé que llegaban a mi casa y me traían a alguien a que yo tenía que cuidar. Y que yo me quedaba así como de. ¿Qué? ¿No? Pero. O sea, dentro de mí fue como de. En realidad es algo que te va a pasar, ¿no? O sea, como Sí, o sea, ¿sabes? Lo vi más como una premonición. una premonición de eso es algo que te va a pasar. Y la verdad grité. O sea, grité y me desperté todo pinche loquito de mente porque dije, no, es que yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. Y últimamente pues traigo como esos pensamientos, ¿no? De que, ¿qué me va a pasar? Sí, Eh, ¿qué tú vas a hacer cuando te toque ser cuidador? ¿Quién te va a ajá. cuidar entonces a ti? No, y que luego también digo, es que necesito que José también esté bien. O sea, sí me preocupa como esa parte de por sí ya tenemos todo esto de por acá, ¿no? O sea, que si los padres, que si los suegros, que si, o sea, ¿no? Sí, Y entonces luego digo, que si mi marido, o sea, voy a poner mejor un pinche ancianato yo. Eso es lo que yo voy a hacer, negocio, ¿no? idea de Una idea de negocio. negocio, márqueme. Que ahorita montamos un negocio. Pero sí, o sea, sí es algo que me preocupa. Que lo traté de tocar la otra vez con unos amigos, pero fue como de.
no hubo mucho. No quiero pensar mucho en eso y sienten que tienen la vida asegurada, pero no han visto cómo, porque piensan que el estar seguro es, tengo un seguro de gastos médicos mayores, que en México además son complejos porque a diferencia, no sé, de Estados Unidos, independientemente que es muy caro, hay una cobertura muy distinta. Sí, a los de aquí. A lo de aquí. Entonces, sí fue como tratar de sacar el tema, pero sí veo que dentro de nosotros, de nuestra propia comunidad, hay cierto todavía como miedo a platicar y a vernos vulnerables y a tocar esos temas. Entonces fue cuando yo le dije a José, tenemos que platicar de esto, tenemos que abrir nuestro micrófono y tocar estos temas para que pues empecemos a normalizarlo y a también en algún momento empezar a exigir a nuestros gobernantes que piensen en nosotros mismos cuando estemos viejitos, ¿no? Sí, hay que vayan a tomar, los decisores de política deben de enfocarse también en eso, en los grupos poblacionales de la tercera edad, porque si entras en una parte de vulnerabilidad. Sí. Además, debe de haber existir mejores políticas para el tema de los cuidadores. Claro, porque también es un problema. Es violencia eso, el hecho de que no le des, o sea, de que las mujeres o de que el cuidador no sea voluntariamente o no tenga una remuneración, es una violencia porque no le estás pidiendo, o sea... Sí, no le están remunerando por un trabajo que sí al final está haciendo, pero no, además emocionalmente se agotan mucho, padecen mucho estrés, aislamiento porque pierden su vida social completamente. Totalmente. Y toda su vida se basa en yo soy el cuidador y yo soy el cuidador. Sí. Y en muchas veces en porcentajes altísimos ellos sienten y se les hace ver que son la única persona disponible, son la única opción para cuidar. A mí, por ejemplo, yo que tengo hermanas, mujeres, a mí lo que me pasó es como ellas tienen esposos e hijos, dijeron, ese maletín es tuyo. En Cuba se acostumbra esa frase de este maletín es tuyo y con ruedita para que no te pese. Así me dijeron, pues ese maletín es tuyo. Entonces tú ve a ver cómo te vas a ir acomodando tu vida para que te hagas cargo de tus padres, porque nosotros no podemos. Así, plano, y eso, imagínate, yo tenía, no sé, 19 años, 18 años, desde ahí ya están con la cantaleta ellas, y por el otro lado, mi mamá, por ejemplo, lo ve, sí, porque bueno, yo tengo que estar cerca de donde estés tú, porque cuando me haga vieja, y a veces me molesta, porque digo, bueno, los padres chingón, ¿no? Tienen hijos y ya ellos asumen que los hijos, no, pues ya yo, a mí cuídame, digo, como yo en mi sueño de terror. Pero digo, pero luego ya se me pasa el enojo y digo, no, es que no es culpa de ella, si ya viene 10 generaciones atrás de cuando todavía no habían, mis antepasados más antepasados, ya les estaban enseñando pues que los hijos se ocupaban de los padres, ¿no? Y si me di cuenta, estaba viendo una serie, ¿no? Downton Abbey, y es así, o sea, la familia, a pesar de que son ricos, y las hijas en el 1914, evidentemente las casaban, ¿no? Era un tema de cásense bien rápido. A la patito feo que no le salía marido, es como de, ella nos va a cuidar. O sea, es como el mismo fenómeno desde hace muchísimos años. Y entonces, pues, finalmente, ¿qué tú piensas? ¿Se cuida voluntariamente o es más una imposición social familiar? Yo creo que es más una imposición. Sí hay, o sea, y hay también mucho el estigma de si no cuidas eres una mala persona. Sí, ¿no? Era un mal hijo, si un mal te sobrino. niegas, si no puedes, porque también pasa muchas veces que te dices, es que no puede, pues porque trabaja, tiene que trabajar, porque tiene que sostener una casa, qué sé yo, ¿no? Y también pasa la otra parte donde dice, pues yo ya doy dinero y con eso es suficiente, ¿no? Entonces tú dices, creo que es una imposición, ¿no? Porque tanto al que da, lo da desde el, pues yo doy para no cuidar. Sí. Y pasa la otra parte como de, la gente te señala muchísimo como eres una mala madre o eres un mal hijo o, ¿sabes? No te cuidan porque fuiste bien culera con ellos, o sea, y también es otro como... Pues, sí, estigma social que se ha ido generando. Entonces, para mí creo que es algo que se impone y no quiere decir que no se... que no lo vayas a hacer, ¿no? O sea, de que tú digas, no, pues no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo, sino que te pones a pensar y dices, no debería ser así, ¿no? No debería de caer esta responsabilidad en mí. Lo hago y me queda clarísimo que la gente que lo hace es como con mucho cariño muchas veces, ¿no? Y con mucho de,
pues me cuidó a mí cuando yo era pequeño o cosas así. Pero también es como difícil como ponerte en esos zapatos hasta que no estás ahí, porque pues para la gente pasan muchas cosas en su cabeza. Yo siento que es más imposición que vocación, por decirlo así. ¿Tú? Yo creo también que es más una imposición social familiar, circunstancial, Ujú. porque sí va siendo, se va dando de circunstancias, o sea, no está escrito en piedra, pero sí va siendo circunstancial porque no tienes hijos, porque no tienes esposa, o sea, se va dando mediante esas circunstancias, se te va llegando la Sí, responsabilidad. No, no es un tema, creo que va aislado del cariño. O sea, no, si sí, quieres a las pero no, personas, pero sí si lo, quieres a tus padres, pero sí hay una imposición. sí, pero la gente lo disfraza como de, Si tu cariño es medido, si los cuidas o no ajá, los cuidas. Y eso no, no tiene nada que ver. Viene dado también socialmente de la economía. Hoy en día, mandar un familiar tuyo a un geriátrico, a una casa de cuidados especializada, es un lujo que evidentemente la mayoría de las personas no va a poder. no se va a poder dar, ni se puede dar hoy en día. Ni para ti Entonces, mismo. O sea, que tú dijeras, bueno, yo desde ahorita sí, no. reúno para cuando llegues y tú digas el mes con mes yo me voy a un geriátrico y ya está. Listo, solucionar el problema. No, pero yo también lo pienso y lo pienso con mis padres. Digo, yo no voy a tener economía suficiente para mandar a mis padres a un geriátrico con otros viejitos y los a visitar y darle mucho cariño y mucho amor. No, o sea, yo pues sí los voy a tener que cuidar y llega como una imposición social, Y a más allá nosotros, del cariño. como homosexuales que pues somos y que tenemos una pareja, es como, yo honestamente a veces digo, "Ah, pues tengo que ir armando un plan con todas las pinches amigas jotas para decirles, amigas, tenemos que hacer un pinche clan aquí, porque al ritmo que vamos no veo que vayan a tener hijos. Y en estos países, pues si no tienes un hijo, no tienes un seguro, ¿no? Qué feo. Básicamente. Y es muy feo, pero Es se traduce en eso. horrible. O sea, por eso te digo, es como, es una imposición pero es circunstancial social por las condiciones. Sí. Entonces sí siento que terminas con la soga al cuello ahora sí Sí. que Y pues bueno, este capítulo también va dedicado a esas personas que actualmente son estén cuidadores. cuidando, porque sabemos que hay detrás de eso hay renuncias a muchas cosas y no es fácil. El sistema no está hecho para favorecer a las personas, ni mucho menos reconocer el labor que se lleva a cabo día a día, porque es un trabajo que no descansa, es un trabajo 24/7. Es un trabajo que muchas veces le toca a quien estaba en ese momento, a quien no tuvo hijos Sí, el más o es relativamente vulnerable al más en vulnerable. ciertas Entonces, condiciones. con todo el respeto y con todo el cariño, este capítulo pues se lo dedicamos a esas personas. No quisimos entrar como en dramatismo, ni en política, ni en esas cosas, pero pues sí es algo que tenemos que tener conciencia nosotros como futuras generaciones de viejitos. Entonces, pues bueno, ¿quieres agregar algo más? No, yo creo que no. Así, ¿Así está bien? sí estoy. Te pondré un filtro de viejito ahorita. Sí. Y bueno, pues así llegamos a este episodio número 14. Quiero hacer el anuncio de que estuvimos el viernes. Sí. El viernes. Bueno, desde el viernes hemos estado en el ranking de los 200 podcasts más escuchados de México. Ujú. Estoy en particular, ¿no? Sí, Entonces, pues para mí es un aplauso. estoy ahorita. Aplausos, ¿no? Ponte los aplausos si no puedes colocar. Agradecemos a todos ustedes que nos han seguido. Sabemos y somos conscientes que no somos millones ni nada, pero agradecemos A la a cada uno audiencia. de ustedes que le ha dado play, que se ha quedado, que ha compartido, que ha mandado un mensaje, que nos ha escrito. Muchísimas gracias. Déjenos aquí en los comentarios si tienen algún tema del que les gustaría que Que investiguemos, investigamos. que platiquemos. Siempre lo hacemos como desde pues la ignorancia de muchas cosas, pero pues nos preguntamos también muchas veces este tipo de cosas y lo traemos aquí a la mesa para conversar. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto fue Nos tocó juntos. Nos vemos. Chao. Chao. Cuidamos porque amamos, porque no había nadie más, porque alguien tenía que hacerlo. Pero a veces cuidar también duele,
porque nadie nos preguntó si queríamos, porque nadie planeó cuidarnos a nosotros. Nos dijeron que si no teníamos hijos, al menos teníamos tiempo, que si no formamos pareja, al menos estábamos disponibles. Pero estar solo no significa estar libre, y cuidar no debería ser un castigo disfrazado de bondad. Hoy lo dijimos en voz alta por todos los que cuidan sin que nadie lo vea, y por los que aún no saben que un día les va a tocar.